Bueno, pues realmente mi primera incursión con el mundo del cine fue cuando era adolescente y era a través de los cineclubs, de organizar sesiones de cine forum en el extranjero, al otro lado de la frontera. Piensa que estábamos en una dictadura en España y entonces desde Barcelona era muy fácil combinar para ir en autobús a Ceret, a Amélie-les-Bains, Perpiñán, ciudades, digamos, al otro lado de los Pirineos, en las que organizábamos ciclos de cine pues a las películas que estaban prohibidas por la censura en aquel momento. Entonces se podían ver películas de Buñuel, de Pasolini, etcétera, ¿no? Todas las películas que no habían llegado o que llegaban mutiladas a España, ¿no? Esto fue, digamos, lo primero que hice intensamente relacionado con el cine. A partir de ahí también inicié una temporada en la crítica cinematográfica en una revista que se llama todavía Dirigido por. Colaboré ahí haciendo, digamos, un poco de análisis cinematográfico, y después ya hace 25 años es cuando monté la productora Edisaeta, a la que tuve los recursos para poderlo hacer, y inicialmente nos dedicamos a la producción de spots publicitarios para precisamente poder recaptar recursos económicos para introducirnos en el cine, y a partir del 95 ya prácticamente la publicidad se fue quedando un poco más marginada, valga la expresión, y en cambio el cine fue cobrando cada vez más importancia. En estos últimos 20 años pues he producido unas 34 películas, 34 largometrajes de ficción, 3 de ellos dirigidos por mí, y bueno, estoy muy satisfecho de, digamos, de la línea que he podido de alguna forma diseñar, ¿no? O sea, he trabajado con realizadores muy importantes, al menos muy importantes para mí, porque son gente que aportan al lenguaje cinematográfico, son renovadores. Y te diré que si no he podido o no me he puesto a dirigir antes, es por un lado por respeto al cine, y segundo que lo he empezado a hacer cuando he creído que era el momento oportuno, pues tenía digamos, la consistencia para poderme enfrentar a ello. O sea, porque es un trabajo, como tú comprendes bien, muy diferente del de la producción. Sí. Bueno, realmente dedicarse al cine, más al cine de autor, es algo vocacional. Digamos, nunca vas a obtener el rendimiento que justifique las horas, la dedicación, los problemas que se te presentan en el camino y lo difícil que es ya el hecho de no solo hacer una película, sino después lanzarla, ¿no? Conseguir que llegue al espectador, que de alguna manera circule por el mundo, por los festivales, y que tenga su posición, ¿no? Dentro de la pequeña historia de la cinematografía de cada país, ¿no? Entonces esto ya solo se puede hacer desde una perspectiva vocacional, te diría por amor al cine, y si eso es así es porque es mi pasión. Desde que tengo 4 años que voy al cine, para mí era el mejor elemento, digamos, de pensamiento, no solo de entretenimiento, sino de pensamiento, de encontrarle punta a la vida, de fantasear y desde luego de soñar, ¿no? Entonces eso no se improvisa, se lleva un poco dentro, ¿no? De ahí que la producción pues sea una manera de poder ayudar, incluso, casi lo podrías ver como un poco un acto de generosidad, ¿no? Porque es una manera de poder ayudar a que otras personas comuniquen, ¿no? Siempre de la línea de lo que tú encuentras afín. Y yo lo que encuentro afín es el cine que de alguna forma obedece a la diversidad, ¿verdad? Que plantea nuevas fronteras, que de alguna forma respeta al espectador, que deja un espacio para que el espectador fabule con la propia película y la pueda acabar, ¿no? Eso me parece muy encomiable, ¿no? Dejarle un espacio también al espectador para que construya, ¿no? Construya la película, ayude a construir la película también. Y te diré que por eso no me he interesado por el cine más comercial, ¿no? Porque el cine más comercial ya tiene sus caminos propios, ¿no? Y en cambio el cine de autor, el cine de primeros realizadores, un cine, digamos, visto desde una perspectiva más independiente, pues tiene más dificultades, desde luego es más ingrato el retorno que te ofrece, los resultados que puede ofrecer, pero sin embargo pienso que es necesario y que en la vida hay que hacer lo que uno siente. Bien, como tú sabes, mi experiencia anterior como director eran 2 documentales, que es una cosa muy distinta, en la que haces el trabajo con un grupo reducido, éramos 3 personas, un sonidista, un asistente de cámara y yo mismo, tanto en Family Strip como en Blowhorn, y de repente, pues claro, yo me encontré con un reto personal, que era la de enfrentarme no solo a una película, digamos, de época, ¿no? Que ocurría en el 1870, con lo que eso comporta a nivel estilístico, decorados, vestuario, maquillaje, etcétera, etcétera, sino también era un reto mío personal, ¿no? Porque era la primera vez que trabajaba con actores profesionales,
y en un contexto limitado. 4 semanas de rodaje, de las cuales una fue en Italia y 3 cerca de Barcelona. Entonces, con esos elementos, lo que hice es dejarme llevar por el proceso creativo en sí mismo, que es cualquier película. Es decir, el guión te sirve de alguna forma para estructurar pues una dinámica, ¿no? Una mecánica en el rodaje. Sabes que tal día has de rodar tal cosa y que necesitas ese equipo para hacerlo, esos actores, etcétera. Pero luego nunca he intentado ser fiel, por decirlo así, a lo que está escrito, ¿no? Porque entonces al final acabaría siendo una cosa mecánica. En cambio, lo que sí he dejado es que la vida de alguna forma intervenga en ese proceso y que tanto las ideas que surjan hablando con los actores como a través de dejar que el subconsciente también vuelque ideas, pues con todo eso, digamos, hacer ese proceso creativo en sí mismo, que es una película, que es como crear un ente vivo en sí. Con respecto a los actores, por ejemplo, mi interés no era que recitaran un texto, no. Mi interés era, para esta película en particular, que desarrollaran la gestualidad, porque la película contiene un metalenguaje, digamos, está llena de símbolos, símbolos que no hay que racionalizar y que ellos comunican por sí mismos, ya quedan de alguna forma ahí registrados en la mente del espectador, ¿no? Entonces, cuando trabajé con los actores, por ejemplo con Alex Brendemühl, me acuerdo que no era hacer ensayos o repetir textos, lo importante era que se viera películas del cine expresionista alemán de los años 20, desde Caligari a Nosferatu, a las que quisieras, precisamente para darle importancia a la gestualidad, casi que pareciera de cine mudo, por decirlo así, y después le di un manual de yoga, un manual de mudras de yoga para saber cómo poner las manos, porque todo gesto comunica en sí mismo, ¿no? Entonces no es así por algo, por casualidad, es por algo, ¿no? Podríamos decir. Y esa fue una de las partes interesantes del trabajo con los actores, el trabajar desde otra perspectiva completamente distinta a la que se entiende como habitual, ¿no? Lo mismo en el montaje. A la hora de terminar el montaje con Nuria Esquerra, pues se trataba de alguna forma de que hubiera digamos, como un bucle de energía que pasara de una secuencia a la siguiente, o sea, que no se detuviera, ¿no? De ahí que también los momentos que hay erotismo en la película estén de alguna forma sedimentados a través de todo el metraje, que no están en un bloque concreto, en un lugar. Primero, porque lo permitía la historia, y segundo, porque de alguna manera la película, digamos, es traviesa, ¿no? Juega un poco a desconcertar al espectador para precisamente demostrarle que la vida tiene que ser un juego, que no pueden tomarse las cosas tan en serio como a veces nos sugiere la política y la historia, ¿no? Sino que al contrario, que la vida es más importante que todo lo demás y que de alguna forma lo que hay que hacer es disfrutar de la vida. Yo creo que el cine hay que entenderlo también, pues, o hay que tener voluntad política para apoyar el cine. O sea, hay que entender que el cine es un elemento, digamos, que representa un país, que de alguna forma deja una imagen de diversidad también frente a otras culturas. O sea, hay que entender eso, la importancia que eso tiene para poderlo defender, ¿no? Entonces, actualmente yo creo que no se entiende esa necesidad. Estamos en una sociedad muy liberalista y te diría que es como casi si se pensara que ¿quién hace bien cine? Los norteamericanos, porque consiguen muchos espectadores y porque funciona y es un negocio y una maquinaria. Pues que hagan todo el cine los norteamericanos. ¿Para qué queremos nuestro propio cine, ¿no? Lo cual sería una aberración pensar así, ¿no? Pero yo encuentro que hay un poco esa especie de distancia con respecto al cine o de desinterés por apoyar el cine y te diría que la cultura en general, que siempre es la parte pequeña de un presupuesto general de un Estado, ¿no? Siempre es lo menos gravoso, ¿no? Pero si desaparece ese interés, pues realmente no solo no se fomenta, sino que ayudas a terminar con ello, ¿no? Lo que es trágico, yo diría que es trágico, ¿no? Actualmente, pues yo diría que los que estamos relacionados con el cine lo vivimos mal. Yo mismo, mira, mi empresa en 2010 estaba en 4 películas a la vez, 4 películas al año, producidas 100% por mí o coproducidas, con resultados excelentes a nivel internacional y de imagen. Era como una especie de embajada cultural, ¿no? En ese año, en 2010, conseguí una Palma de Oro en Cannes con la película de Pichapong Veresetakul, El tío Bummi recuerda sus vidas pasadas, un Globo de Cristal, el mayor galardón en Carlo Vivari con la película La Mosquitera, de Agustí Vila, otro Tiger Hour en Rotterdam con Finisterrae, de Sergio Caballero,
Habría El Sertán Regar, una película también en la que contribuí, que es El extraño caso de Angélica, de Manuel de Oliveira. O sea, fíjate tú qué cosecha, ¿no? Fruto de un esfuerzo anterior, si tú quieres. Pero de repente, a partir del 2011, ya en el 2012 sobre todo, eso desaparece. Desaparece porque no tengo los elementos para poder financiar las películas, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Pues que de repente en una empresa que éramos 6 empleados, pues ahora actualmente estoy en una mínima estructura de 2 empleados que voy a tener que cerrar, Edisaeta, para esperar un momento de mejor coyuntura en el que reabrir de nuevo otra productora. Ya la última película en que he participado, la de Naomi Kawase, Aguas Tranquilas, Still the Water, lo he tenido que hacer a título personal, ¿no? Porque ya no podía optar casi ni a que la película sea considerada una coproducción española, ¿no? O sea, hasta esta oportunidad se puede perder. Una película que va en Cannes y que te pongan problemas para ver si te dan la nacionalidad española o no, cuando ha habido un coproductor español que ha participado con dinero financiando una película. Pues cosas de este tipo que obedecen a una burocracia que quizás no entiende, digamos, la cultura como ese elemento, digamos, diferenciador que es en sí mismo, ¿no? Entonces, contra esto es difícil luchar, ¿no? Yo diría que hay como 2 focos, ¿no? Después de Estados Unidos y de Europa, ¿verdad? Hay 2 focos o 2 cinematografías. Una sería la de lengua hispana, por decirlo así, la otra la de los países del extremo oriente, ¿no? De Tailandia, de China, de Japón incluso, aunque Japón tenga una gran tradición cinematográfica, que de alguna forma han renovado el lenguaje cinematográfico de los últimos años, ¿no? Ahí está gente pues como Jia Sankey, del que hablábamos antes, como Hou Hsien, como tantos otros, como Sami Liang, por un lado, y aquí en el continente americano tenemos pues desde un Ray Gadas a un Mbeke, hablando de aquí, a Lisandro Alonso, a Lucrecia Martel, por supuesto, a tantos otros, ¿no? O sea que de alguna forma está muy vivo, hay un fermento, ¿no? Hay unas ganas de comunicar a través del audiovisual, unas ganas muy patentes, ¿no? Y además hay unas generaciones de gente que se ha formado en escuelas de cine o autodidactas, ¿no? Pero que han salido en los últimos 10-15 años, que tienen mucho que explicar y mucho que decir. Antes hablábamos de la cinematografía chilena, ¿no? Pues sí, está Patricio Guzmán, pero también hay una serie de nuevos valores que están presentando películas muy interesantes. Y claro que me gustaría trabajar con muchos de ellos, ojalá tenga la posibilidad, que esta era tu pregunta, ¿no? ¿Con quién te gustaría trabajar de los que no he trabajado todavía? Pues mira, con Lucrecia Martel me encantaría trabajar, ¿no? Aunque ella maneja presupuestos normalmente más altos que el tipo de cine en el que yo estoy, ¿no? Pero bueno, es que hay tantos otros, o sea, no sé, Mbeke, por ejemplo, Yulene, aquí en México, Hoffman, Sebastián Hoffman, es que ya te digo, empezaríamos a citar nombres y seguramente sería muy injusto porque me dejaría muchos de ellos, ¿verdad? Pero joder, hay gente muy interesante, sí, sí. Lástima que ya te digo, ahora la situación que yo tengo en España es muy mediocre, ¿no? Porque me encuentro con que de alguna forma los instrumentos de financiación con los que había podido contar hasta la fecha han desaparecido o están cayendo, ¿no? Hay muy poco dinero público, las televisiones públicas están dejando de comprar los contenidos así más radicales, entonces es muy difícil. Se puede hacer cosas en coproducción, arriesgando, tienes la posibilidad de que así recuperas un poco la inversión en un plazo de tiempo X, que el único objetivo de recuperar la inversión es para poder hacer la siguiente película, no para ganarse la vida con esto. Si me tuviera que ganar la vida con el audiovisual, estaría haciendo todavía spots publicitarios, que es lo único que daba rentabilidad, ¿no? No el cine de autor. Pero sin embargo sí que pienso que a medida que uno avanza en la vida, todavía se hace más insistente la necesidad de apoyar o aportar algo con lo que uno comulgue, ¿no? Algo con lo que uno se sienta feliz, ¿no? Y a mí me hace feliz estar relacionado con la cultura y en concreto estar relacionado con el cine más difícil.